Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha, a todos y a todas. Soy el maestro Salvador López Hidalgo, titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y el día de hoy tenemos una plática, una conferencia muy importante que habla sobre la educación en derechos humanos, esa educación que tenemos que ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Que vaya enfocada en los derechos humanos, el respeto, ¿verdad? De estos derechos, de estos privilegios que tenemos todos los humanos por el simple hecho de pertenecer a este género humano. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, el derecho a la educación en derechos humanos. Cómo ir trabajando en ese aspecto, en educar a los alumnos y alumnas respecto con los derechos humanos. Y para ello tenemos a una panelista, una conferencista, que nos hablará específicamente de ese tema y que es experta en ese tema. Bueno, pues voy a presentar hoy a la maestra Angélica Bravo. Y me voy a permitir leer una síntesis curricular de la maestra. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es maestra en Psicoterapia Familiar y de Pareja Familiar por la Ibero de Puebla. Es especialista en tanatología pediátrica y acompañamiento tanatológico. Asimismo, es especialista en terapia de juego infantil y del adolescente del Centro de Terapia Familiar y de Pareja, CEFAP. Dentro del área laboral, se ha desempeñado como coordinadora académica de Bambolino La Vista de 2002 al 2006. Fue asesora académica del Instituto Oriente del 2006 al 2011. Fue jefa del Departamento Psicopedagógico del Instituto Andes de Puebla del 2011 al 2013 y actualmente ella labora en la Escuela Lino, que ella es la creadora académica psicopedagógica de esta Escuela Lino Alternativa en Desarrollo Infantil. Pues sin más preámbulo, demos la bienvenida a la maestra Angélica Bravo, que nos hablará de este tema muy importante. Muchas gracias, maestra. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, con la comisión y sobre todo con este público que estoy segura que está ansioso de escuchar qué tenemos que hacer con todos los procesos educativos. Así que bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que podamos trabajar el día de hoy sobre educación en derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos que ir pensando, reflexionando y sobre todo descubriendo? Me parece que la educación tiene sobre todo un énfasis en vivir, vivenciar y descubrir. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando como temática el día de hoy? Bueno, lo que abordaremos es qué pasa en el contexto internacional en derechos humanos, qué son los think tanks en el mundo y en México, cuáles son los retos educativos en nuestro país, la indagación educativa como herramienta de transformación social y observar qué pasamos del contenido pragmático a la reflexión educativa, algunas vivencias y conclusiones. Eso es lo que estaremos abordando el día de hoy. Bueno, y lo que vamos a ver son muchas imágenes en mi presentación y quisiera que de cada imagen intentes reflexionar, pensar qué es lo que te deja, qué vivencia, qué emoción, qué recuerdo, porque el día de hoy también es un proceso educativo. Los derechos humanos a lo largo de toda la historia han generado aportes muy significativos. Y quisiera dar inicio con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que bueno, en el año de 1948, unos años después de que concluyera un evento muy significativo en nuestra historia, que es la Segunda Guerra Mundial, tenemos esta declaración, este momento histórico en donde el mundo platica, desarrolla espacios para ver al otro como un ser humano, como una persona. Quita el vernos como un objeto. Y ahí
tenemos la muerte de un representante de la paz, Gandhi. Elegí algunas frases de algunos autores que me gustaría que nos acompañaran a lo largo de este recorrido. Gandhi nos dice, desde su sabiduría, debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Con esta frase quisiera caminar el día de hoy. Cómo en cada momento de los procesos educativos realmente somos ese cambio que queremos para el mundo. Continuamos en este recorrido de los derechos humanos. Tenemos la conferencia Teherán en 1968 y por esa época aparece un personaje espectacular que pone los ojos en la infancia, en los niños, en aquellos que muy probablemente antes observábamos, pero no poníamos la mirada en qué pasaba con ellos. María Montessori, una gran educadora, nos comparte hoy esta frase desde el pasado que dice, si se convirtiera en una disciplina especial, la paz sería el más noble de todos los temas. La paz es un elemento fundamental desde esos momentos al día de hoy como un ápice de todo desarrollo educativo. Continuamos con esta historia y llegamos a la Conferencia General de la UNESCO, en donde específicamente empiezan a desarrollar temas sobre educación en derechos humanos. Y son en esta época que nos acompañan dos autores, Lev Vygotsky y Jean Piaget. Lev Vygotsky con la frase, el conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. Si yo no logro tener una vivencia clara de mi proceso de aprendizaje, no voy a descubrir, no lo voy a hacer significativo. Se va a quedar como una idea, como un conocimiento, simplemente. Y Jean Piaget, un gran visionario sobre el desarrollo tanto moral como cognitivo de toda esta etapa inicial de desarrollo pedagógico, dice el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. ¿Cuántos de nosotros todavía vivimos en procesos educativos en donde la repetición era el logro y el éxito de un examen? Desde esa época, Piaget ya nos decía que eso no es educación. Educación son experiencias, educación es crear ideas nuevas. Y en este caminar de la Comisión de los Derechos Humanos, existen ya programas especializados a nivel mundial sobre cómo los docentes, las instituciones educativas y la sociedad en general podemos favorecer esta creación de ideas nuevas y estas experiencias significativas. La comisión, estoy segura, también escuchó en algún momento a Paulo Freire y él decía que sería ingenuo esperar que las clases dominantes desarrollaran una educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de manera crítica. Es en la educación y con la educación que favorecemos una interpretación diferente de la realidad y del entorno. Poder tener un conocimiento de lo que pasa en mi entorno, en mi alrededor, en el aquí y el ahora, y saber cómo puedo transformar esa realidad, qué puedo aportarle al otro, cómo favorecer una justicia social. La educación en derechos humanos no puede comprenderse sin ideas como las de Daniel Goleman, en donde establece que las ideas creativas son como un capullo delicado. Hay que mimarlas para que florezcan. Y aquí llegamos a la educación emocional, cómo las emociones forman parte de las experiencias de la paz, de los personajes significativos que aprendemos en la educación, de aquellas ideas nuevas que podemos generar en procesos en pro de la justicia social. Continuamos con aquellas aportaciones de la UNESCO sobre cómo abordar los problemas educativos y mundiales.
la primera iniciativa global en educación realizada en 2012 a 2016 como un proyecto, nos dice que el mundo enfrenta desafíos globales que requieren soluciones globales. No somos individuos ajenos a todo un entorno. Sin embargo, muchas veces nos vemos así, aislados. Creo que en este momento de la vida es cuando algunos hemos podido reflexionar sobre el impacto que tiene esta educación global, este mundo global, estos problemas generales y mundiales sobre mi persona. Tenemos ahí algunas imágenes que me gustaría que sintieran. ¿Qué sentimos cuando en un país como Siria hay niños que no pueden estar en procesos educativos porque viven momentos críticos de guerra? Personajes como Nelson Mandela que nos brindan esa mirada cálida hacia recordar que la educación realmente es un proceso humano, independientemente de el tipo de idea, raza, color que tengas en la piel y en la mente. El ébola como una enfermedad que cimbró al mundo y que para algunos otros no fue tan significativo porque se veía lejano. ¿Qué sientes cuando en países que están probablemente lejanos a nosotros descubrimos el racismo y la muerte? En rupturas significativas en la parte social y económica por líderes que en ocasiones nos invitan a dividir y no a unir. La educación y esta invitación global de educación nos refiere que no basta con que la educación genere personas que puedan leer, escribir y contar. La educación debe ser transformadora y dar vida a los valores compartidos. Y aquí esa es la prioridad 3 de este proceso. Y yo te invitaría hoy a reflexionar. Si eres docente, te dedicas a enseñarle a los niños a leer, escribir y contar. Vamos a continuar este caminar y bueno, la cultura, el arte debe ser también transformadora, debe invitarnos a la reflexión y vamos a caminar con este Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos en su segunda etapa, en donde nos habla que todo educador, toda persona que esté a cargo de un proceso de formación debe favorecer el respeto, las libertades fundamentales, la dignidad, la comprensión, tolerancia, el respeto, la participación efectiva, fomentar y mantener la paz. Todo acompañado de un desarrollo sostenible. Este programa invita a toda la comunidad, docentes, alumnos, padres de familia, ONGs, que todos estemos involucrados en estos procesos. ¿Por qué esta invitación que todos estemos involucrados? Bueno, tenemos 3 imágenes de grandes autores, John Moore, Patricia Gutiérrez, que nos invitan a reflexionar sobre la realidad. Cuando tenemos estas imágenes en el aula e invitamos a nuestros alumnos a identificar en ellas emociones, sentimientos e ideas, hacemos quizá un momento de reflexión del respeto, la libertad, la dignidad y todo aquello que podemos descubrir desde el sentir, el pensar y cómo generar ideas nuevas. Tenemos una niña en esta tercera imagen que nos dice y nos invita el día de hoy a reflexionar sobre nuestro futuro está en tus manos. Y el programa de la cuarta fase habla sobre cómo abordar este trabajo con los adolescentes, cómo trabajar con los jóvenes. Y bueno, también de la mano de esta población, ante esta invitación de la dignidad, del respeto, me gustaría que pusiéramos en contexto qué pasa con los adolescentes, cuál es su entorno educativo significativo. ¿Seré yo, el docente, el padre y la sociedad
que tiene un referente en este adolescente como un personaje significativo? ¿O son las redes sociales, la música, las canciones? ¿Qué le aporto al adolescente para replantearse, reflexionar sobre eso que escucha? Dejo aquí dos frases, una que dice: escuché que tener un poquito de amor es mejor que no tener nada. Esto es parte de una canción que escuchan los jóvenes. Y aquí tenemos otra: ama tu forma de ser. Nadie dijo que tenías que caerle bien a todo el mundo. ¿Qué les enseña a los jóvenes estas frases? ¿Y qué será más significativo para ellos? ¿El discurso en el aula o lo que de manera constante hacen vívido dentro de sus procesos culturales? Quise abordar en este espacio qué son los think tanks y de qué manera favorecen a los procesos educativos, y también colocarlos como un espacio a largo plazo de mira. Cómo los docentes tenemos que pensar que estos proyectos de alguna manera generan un impacto en nuestros alumnos, en nuestros hijos, y de qué manera también podemos ponerlos como un ejemplo educativo. ¿Qué son los think tanks? Bueno, forman parte de la sociedad civil, son centros de investigación en donde se generan nuevas ideas para resolver los problemas prácticos que hay en la agenda internacional. Son modelos de indagación, sí, de indagación. Estos modelos abordan temáticas como son las ciencias sociales, las científicas, ¿y a favor de qué están? Bueno, están a favor de las necesidades internacionales, para que estos centros puedan lograr identificar cuáles son aquellas áreas de oportunidad que tiene el mundo y la localidad en las que se desarrollan. Tienen que aprender a tener una visión crítica sobre el entorno en el que se desenvuelven. Tres países que tienen como puntero think tanks: Estados Unidos, Japón, Inglaterra. Brookings, uno de los más nombrados y también galardonados por este Global Go-To Think Tank Index Report. Y les puse un comparativo el día de hoy para identificar cuáles son aquellos think tanks que existen en México, y también un comparativo con nuestro vecino más cercano. Tenemos en México 109, según el registro 2020, 109 centros de think tanks, algunos de ellos como son Comexi, Fundar y los laboratorios de políticas públicas. Bueno, tenemos 3 importantes y 109. Esto quiere decir que tenemos una población que sí, dentro de nuestra realidad y dentro de nuestro entorno, realizan procesos de indagación, investigación, y que tienen una visión en derechos humanos porque les interesa generar ideas para nuestro país, para nuestro México, para nuestros niños y niñas. Sin embargo, bueno, estamos un poquito lejos de lograr esta visión internacional, pero siempre cuento con fe y esperanza, y todos los docentes que siempre están atentos, y muchos padres de familia que estoy segura que estarán trabajando día a día en esto. ¿Cuáles son los retos educativos? ¿Qué nos propone los derechos humanos, la UNESCO, que debemos de trabajar y brindarle a la sociedad? Tenemos que favorecer un sistema en donde nos veamos como un mundo global, interculturales, que logremos una salud adecuada, favorecer una educación para la paz, una educación en equidad y en un mundo de un desarrollo sustentable. El reto educativo, quise compartirles esta pequeña referencia que dice así: me parece que esto podría ser un reto. La aventura de la vida es aprender. El objetivo de la vida es crecer. La naturaleza de la vida es cambiar. El desafío de la vida es superarse. La esencia de la vida es cuidar. El secreto de la vida es atreverse. La belleza de la vida es dar, y la alegría de la vida es amar. William Ward. Amando, cambiando, podemos, a pesar de que en este momento, con datos de la UNESCO que tenemos al día de hoy, y les quise poner estas imágenes
porque son parte de nuestra realidad educativa. Tenemos un país en donde las escuelas han estado cerradas y a nivel internacional, si ustedes revisan la página de la UNESCO, también descubrirán que muchos otros países a nivel internacional, sus instituciones educativas se han encontrado completamente abiertas, en periodos cerradas, probablemente parcialmente cerradas, porque es parte de nuestra realidad. Porque debemos en este momento también pensar cuál va a ser nuestra estrategia como docentes, desde todos estos individuos que también yo les venía comentando, para lograr hacer, aunque la escuela está cerrada, un aprendizaje creativo, significativo y desde esta visión humanitaria de la paz. Quise darles algunos datos sobre cómo nos encontramos, cuál es la realidad en México y según los datos del Sistema Educativo Nacional, cuántos alumnos aproximadamente se encuentran inmersos en procesos educativos. En educación inicial, la estadística nos habla de 1.1%. Y hablo de educación inicial, aquellos alumnos que se encuentran previos al preescolar, en edades de los 0 a los 3. Esto es educación inicial. Educación preescolar tenemos un 20%, primaria tenemos un 50 y tantos por ciento, 60%, secundaria un 20%. ¿Y por qué estos datos son tan interesantes? Bueno, si estamos hablando de un individuo que necesita tener una conciencia moral, una conciencia en valores, tenemos dos autores que nos especifican cuáles son las etapas en donde un individuo aprende este desarrollo moral, social y reconoce a la autoridad los límites. Tengo aquí dos espacios significativos. Piaget y Kohlberg, dos autores de la conciencia moral, establecen que es en esta primera etapa de la vida, en educación inicial y en preescolar, en donde aprendemos cuál es el reconocimiento de la autoridad, cómo aprendemos en algunos momentos sobre la obediencia y castigo, así lo hablaba Piaget. No me encanta, me gusta más la frase de aprender la obediencia, el reconocimiento de la autoridad y las consecuencias que implican mis acciones son parte del aprendizaje de la moralidad. La familia, la estimulación es una garantía de una educación saludable. Esto quiere decir que estos índices de educación, en donde la educación inicial estamos todavía muy lejos de tener acceso a estos espacios, es la familia la que debe trabajar y fortalecer esta calidad educativa en derechos humanos. Es ahí donde vamos naciendo como un individuo responsable. Es en el preescolar en donde empiezan a experimentar esta moralidad. Y ahí es donde también empezamos a identificar cuáles son los conflictos que tienen los niños en esta personalidad muy yoica, muy centrada en el yo, pero que ya a partir de los 5 años tiene un giro, tiene un cambio y empiezan a ver al otro como un individuo. En mi experiencia con esta etapa, quiero decirles que los niños han desarrollado, bueno, habilidades maravillosas sobre esta capacidad y esta conciencia moral. Son capaces de identificar al otro como un individuo cercano. He tenido la oportunidad de tener a la mano, ¿no? En este aprendizaje a distancia, a niños que cuando ven a alguien que está llorando en pantalla, tienen la capacidad de detenerse y saber que deben guardar silencio para esperar a que el otro pueda tener su espacio. Si logramos que en esta etapa los niños tengan esta conciencia social sobre el otro, vamos con mucho avance. Es en la primaria en donde ya tenemos una moralidad autónoma. Es a partir de los 10 años que ya el niño tiene la norma introyectada.
El niño tiene en su interior esta capacidad de reconocer aquello que algunos docentes le dicen a los niños, bueno, ¿cuál es tu lado bueno y lado malo? ¿No? ¿Qué te dicta tu conciencia? Y saber a qué lobo vamos a nutrir. ¿Al lobo negro o al lobo blanco? ¿A qué lobo vamos a nutrir y de qué manera eso me ayuda a tomar decisiones? Esto implica que en nuestros procesos educativos debemos de brindarle a los niños experiencias para enfrentarse a estos retos. En la secundaria, de la secundaria en adelante, yo sé que ahorita me van a decir los adolescentes, qué terror, pero hoy quisiera decirles no, el adolescente es una maravillosa oportunidad neurológica para seguir fomentando la conciencia moral y esta educación en derechos humanos. ¿A qué nos enfrentamos entonces cuando tenemos una primera etapa en donde muy pocos de los educadores tenemos la capacidad de estar frente a este grupo? Y ojalá hoy, si me están escuchando algunos padres de familia, se den cuenta de la importancia de esta primera etapa y que la educación inicial y la educación preescolar son clave para esta conciencia moral del individuo. ¿Qué tipos de padres tenemos? ¿Qué tipo de paternidad tenemos en la actualidad? Que pudiera ser parte de esta educación en derechos humanos que nos puede ayudar o entorpecer el que un individuo tenga una mirada global. El padre autoritario. El padre autoritario, aquel que está centrado probablemente en sí mismo, en su enojo, en conflictos sin resolver, en normas, reglas que están desde lo que él cree y piensa. Ahí tenemos un padre que solamente tiene la mirada centrada en sí mismo y no en el niño, en el infante, en sus necesidades. ¿Qué requiere este proceso de amor educativo de este niño? Como pueden ver en mi imagen, la culpa, la baja autoestima es lo que vamos a desarrollar. Tenemos a los padres permisivos, un poco cansados, y tenemos niños muy empoderados. Aquellos niños que son los reyes de la casa, por los cuales trabajamos arduamente. Y los padres permisivos tienden a decir palabras, frases tales como, no puedo lograr que mi hijo ingrese a clases a distancia. No puedo lograrlo. ¿Cómo le hago para que mi hijo logre comerse la sopa? El padre permisivo ve al niño como aquel que tiene la autoridad en manos. Hace todo por él en nombre de un amor que no es real. Y tenemos al padre democrático, aquel que realmente vive el proceso de una educación en derechos humanos. Está al frente de su hijo, lo escucha, dialoga con él, le brinda límites y le comparte desde su ser adulto una experiencia no solamente reflexiva, sino también capaz de apoyarlo en su condición de ser humano, cognitiva, emocional y de desarrollo. Tenemos una problemática real, los padres evitativos. ¿Quiénes son estos padres evitativos? Hoy el padre evitativo está centrado en un aparato móvil, muchos de ellos. Es una forma de evitar al otro. ¿Y por qué los evitamos? Bueno, los evitamos porque tenemos un aparato que nos impide la mirada, que nos impide el contacto. Hay varios estudios ya, de hecho les puse ahí una nota sobre el Boston Medical Group, en donde ya hay estudios sobre el desfase académico que vamos a tener debido a los problemas de neurodesarrollo, los daños emocionales y el desfase comunicativo. En la actualidad, los graves problemas que tenemos, los que nos dedicamos a la primera infancia, son niños con problemas de lenguaje, con desfase del neurodesarrollo y que no precisamente tienen que ver con daños neurológicos o con daños en los procesos sinápticos de estos pequeñitos. Tenemos este desfase porque el padre evitativo tiene la mirada a otro lado completamente. Y en este caminar
tenemos individuos que no saben comunicarse. De ahí mi siguiente espacio, la comunicación vinculada a las emociones, este aprendizaje de comunicarme afectivamente brinda al individuo una capacidad para la resolución del conflicto. Cuando escuchamos la palabra conflicto, realmente a muchos no nos suena lindo, ¿no? Y hoy quiero decirte que el conflicto es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para que los niños tengan la capacidad en el día a día, en el aprendizaje, niños, niñas, adolescentes, lograr una neuroeducación para la vida. Si nosotros el conflicto lo llevamos a un término, ¿no? Como en algunos docentes, ¿no? Que no existen en México. ¿Qué pasa cuando un niño en esta primera infancia tiene un conflicto con el otro, ¿no? Pues entonces cuando dos niños tienen un conflicto, lo que intentamos hacer es resolver el conflicto, nosotros, los adultos. Y la resolución más sencilla es decirle, pídele perdón a tu amiguito y cuando le piden perdón, aunque el niño sigue con una cara de estoy muy molesto, creemos que el conflicto está solucionado. Por eso les puse aquí esta imagen de no veo, no escucho, no oigo, ¿no? Muy común en la psicología, porque en ocasiones esta forma de resolver los conflictos, tanto en casa como en las instituciones educativas, se aleja mucho de brindarle una experiencia significativa al niño sobre cómo resolver ese proceso y que con la creatividad ellos tengan la capacidad de generar ideas nuevas de cómo resolver las problemáticas. Bueno, quise en este momento hablarles sobre la indagación educativa. Esto como una herramienta que nos puede ayudar mucho en la familia, en la escuela, en la sociedad y en el gobierno y así lograr entre todos esta transformación social a partir de la indagación. La indagación que nos permitirá entonces generar preguntas. Preguntas como cómo fomentar desde la familia la indagación. Para poder lograr procesos de indagación, necesitamos niños que sean autónomos, que tengan autocontrol y sobre todo niños que tengan vínculos seguros. Vínculos seguros con aquellos agentes y cuidadores que proveen de los 0 a los 6 años vínculos afectivos saludables, que son realmente un ejemplo, un caminar tanto en la comunicación como en la autoestima, como en el autocontrol. Padres que tienen la capacidad de también saber reconocer cuando emocionalmente no se encuentran en un momento educativo adecuado y tienen la capacidad de decir, hijo, dame 2 minutos, necesito retirarme y tranquilizarme, y también saber pedir perdón. Estimulación adecuada en esta etapa y neurológicamente favorable, porque si logramos realmente una equidad justa en este proceso de desarrollo en esta primera etapa, este cerebro de los 0 a los 6 años, que va a promover toda la sinapsis para el aprendizaje y tiene una alimentación saludable y tiene una estimulación adecuada y tiene una capacidad de lenguaje rica, vamos a tener individuos que en el futuro puedan tener una comprensión lectora adecuada y que después de una comprensión lectora adecuada tengan la capacidad de hacer procesos de indagación. De los 6 a los 12 años, realmente hacer una internalización de la cultura, una comprensión de valores y sobre todo una reflexión del entorno desde la esperanza. ¿Qué cuento le cuentas a tu hijo sobre el mundo en el que vive? Con todas estas problemáticas que hemos visto el día de hoy, ¿le das esperanza? ¿O el cuento que le cuentas es que poco hay que hacer por nuestro México y nuestro mundo? De los 12 a los 18 son un espacio en donde tenemos
una etapa muy susceptible al estrés. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad neurológica. Los adolescentes tienen cerebros que están en total transformación y tienen gran capacidad de adaptarse. Este es un buen momento para aprovechar y retomar todos aquellos valores, todos aquellos procesos cognitivos, lingüísticos y de personalidad, porque el adolescente está abierto al cambio. Dependerá de ti que el agente significativo educativo seas tú y no otro que le brinde un camino inadecuado. Y en la vida adulta, el aprendizaje nunca termina. La madurez neurológica existe, sin embargo, siempre estamos ávidos de aprendizajes. ¿Cuál es el papel del docente? El docente en este momento, creo que nos queda claro a todos, ¿no? Ante este proceso pandémico, necesitamos ser agentes que confiemos en nosotros mismos. La autoconfianza. No podemos inspirar confianza si no creemos en nosotros mismos, si no tenemos la capacidad de decirle a nuestros alumnos, al mundo que nos rodea, que tenemos esa confianza ante el conocimiento, ante la educación, ante los valores. Debemos ser guías activos, fomentar una pedagogía crítica, justa y equitativa y toda la comunidad, favorecer, crear comunidades dialógicas en el aprendizaje. Docentes deben reunirse con docentes y tener esta apertura de crecimiento. Si nuestros alumnos nos ven compartir experiencias de aprendizaje, apoyo comunitario, seremos verdaderos agentes de cambio. Debemos tener en cuenta que en nuestro México existen todavía muchas etiquetas y que estas etiquetas se reproducen en todo el momento educativo, que todavía existen estos arquetipos. Estoy segura que sabes de quién es esta hermosa pintura que representa a muchos Méxicos. Méxicos que ya están un poquito lejanos, sin embargo, estos arquetipos, este arquetipo del mexicano que se encuentra en la élite, del mexicano que está menos favorecido, del que es de tez blanca, del que no lo es. ¿Qué tipo de arquetipos fomentas en tu clase, en tu casa y qué tipo de arquetipo más bien queremos crear? ¿Cómo podemos crear esta visión del mexicano también culturalmente igualitario y equitativo? Del contenido pragmático a la reflexión educativa en derechos humanos es el último paso a trabajar el día de hoy. En la transformación educativa tenemos, pues bueno, el ejemplo típico de los memes que tenemos sobre, aquí está resumido lo que entrará en la prueba, en 5 minutos borro. ¿Todavía eres ese tipo de docente que tiene la mirada centrada en los contenidos académicos y que ha perdido la mirada hacia el alumno? Todavía estás en un momento de la clase tradicional en donde es la escuela clásica, el proceso de aprendizaje metódico, un alumno que intenta aprenderse los contenidos y que ante una mirada sin emociones tenemos alumnos desmotivados. ¿O eres aquel que fomenta una clase invertida en donde, claro, ahí desarrollamos ideas, favorecemos que el alumno vaya a pensar, que cree una pregunta, que comparta con sus iguales las ideas, que genere inquietudes y que seas tú como docente el que se acerque, que seas también tu padre, que no des todas las respuestas a tu hijo y que de manera muy motivadora y viendo cuál es el interés del niño, desarrolles tus sesiones de clase. Herramientas, muchas herramientas. La Secretaría de Educación Pública nos ha brindado con un muy lindo proyecto educativo que habla sobre las 4A, que nos habla sobre la visión centrada en el alumno, sobre el aula invertida que les mencionaba, sobre crear
competencias y aprendizajes significativos. Tenemos herramientas como la gamificación que nos ayudan a visualizar el contexto del alumno, sus preferencias, el momento histórico en el que se encuentra y a partir de esto tomar todos los valores y hacerlos una realidad en cada momento del aula. Así, cada aprendizaje se vuelve una experiencia significativa. Los derechos humanos son no simplemente una idea o un proyecto o una temática que debe estar dentro de tu currícula. Realmente, la Comisión de Derechos Humanos, la UNESCO y los derechos humanos en sí mismo deben ser, como todos estos autores que te he mencionado en este breve recorrido el día de hoy, una experiencia de vida, una realidad en tu persona, de persona a persona, de contacto y de mirada a la otra mirada. Que el alumno reconozca en el docente, en el padre de familia y en su entorno una mirada enriquecedora y esperanzadora sobre la realidad que le contamos. El que dentro de las instituciones educativas los padres de familia se unan con los docentes y no seamos agentes de choque, sino que desde el conflicto de cada uno de los entornos, el conflicto escolar y el conflicto de casa, podamos tener una visión humanitaria. Tendernos la mano y saber que si juntos trabajamos, podremos generar espacios educativos que tengan paz, igualdad, equidad en todos los sentidos y trabajar para que estos pequeños que tenemos a cargo en este momento, estos alumnos, estos niños, niñas y adolescentes que están en tus manos, le cuentes un cuento de esperanza y que este cuento de esperanza esté con todos los contenidos que establece la comisión y todos los proyectos educativos de la UNESCO. Trabajar por niños y niñas saludables, con una visión intercultural, que tengamos acceso todos a una educación y que con esta mirada podamos desarrollar un mejor México. Con esto concluyo la sesión del día de hoy. Pues muchísimas gracias, maestra. Realmente fue una plática, una conferencia muy, muy importante, realmente muy pues nutrida. Realmente está explicando aquí todo lo que se debe hacer desde la primera infancia, en lo que es la etapa más importante del ser humano, en donde se desarrollan todas las neuronas y que posteriormente no se vuelven a desarrollar en ninguna etapa de la vida, y por lo tanto es importante pues poner mucha atención, ¿va? Tanto la sociedad como el gobierno en todo lo relativo a una buena alimentación, una buena salud, una educación y lo denominado, ¿no? Los cuidados cariñosos, que es también muy importante. Entonces es importante que el Estado, ¿verdad? Las autoridades y la sociedad pongan mucho hincapié en esta etapa, ¿no? Y posteriormente la etapa segunda, ¿no? Que usted menciona, relativa a la primaria, ¿no? Los primeros años de la primaria, en donde, pues, claro, es importantísimo la parte de los valores, ¿no? Así Empezar es. a fomentar los valores, tratar de evitarnos esos estereotipos que tenemos, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de violencia de género en contra de niñas y adolescentes, ¿no? Donde tenemos que ir trabajando fuerte toda la sociedad y las autoridades en ese aspecto, ¿no? Y posteriormente ya la parte en la adolescencia, en donde ya tenemos que ver la autonomía progresiva, en donde van, si bien es cierto, van teniendo mayores derechos, pues también van teniendo mayores responsabilidades, ¿no? Entonces, muy, muy interesante su plática, y trabajar en todo lo referente a la educación en derechos humanos, porque pues todas las personas, si bien es cierto, tenemos los mismos derechos, pero pues somos diferentes, cada uno somos personas diferentes y por lo tanto es importante que esa educación vaya enfocando a cada una de las personas para que todos podamos
gozar de ese derecho que es la educación, ¿no? Y unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra, y es importante ver la parte en la cual, pues, atendamos la solidaridad, el aprendizaje grupal para también evitar los egoísmos individualistas, ¿no? Que se Así dan es. muchas veces en los niños. Pues realmente fue muy, muy, muy buena su plática, excelente. Este resumen que nos hizo sobre toda la parte de la educación en derechos humanos. No sé si quiere usted, maestra, agregar algún otro punto, alguna otra conclusión. Bueno, yo creo que la parte más significativa del día de hoy es lograr realmente tener una reflexión interna, ¿no? Hacer un alto en este momento. Es lo que yo invitaría a la comunidad, ¿no? A hacer un alto y decir, ¿qué es lo que estoy enseñando con mi actuar diario? ¿No? Las acciones son realmente el aprendizaje más significativo en el otro. Cuando tienes contacto con otro ser humano, lo que va a observar son tus acciones, ¿no? Tus ideas. Necesitamos ser agentes de cambio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, lo vamos a lograr en pequeños detalles, ¿no? En pequeños detalles. Y muchas veces lo que he visto en consulta actualmente es que ya estamos teniendo niños con pérdida de sentido. Y esta pérdida de sentido se debe a que los adultos tenemos una visión bastante egoísta e interpretamos la realidad, ¿no? También como agentes, interpretamos la realidad de manera bastante caótica. Necesitamos un poco más de esperanza y considero que todo este proceso educativo nos brinda precisamente eso. Integrar en los procesos educativos a personajes históricos y que a partir del personaje histórico es que podemos decirle al niño, date cuenta que este personaje logró, ¿no? Transformar su realidad, transformar su entorno y no verlo como alguien lejano, es otro ser humano. Cuando aprendemos de otro ser humano, del docente y de la historia también, podemos transformar el mundo. Pues muy bien, pues excelente. Maestra, pues solamente quiero agradecerles a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y a nombre del presidente de esta comisión, el doctor José Félix Cerezo Vélez, que haya participado con nosotros. Le agradecemos esta presencia aquí vía webinar. Muchísimas gracias y también, bueno, quiero invitar a todo el auditorio que nos está escuchando a seguir las conferencias vía webinar que tenemos prácticamente cada semana. Tenemos entre 2 o 3 conferencias por semana y los invito a que sigan con estas conferencias sobre derechos humanos. Muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.